En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El día de hoy ofrecemos el santo sacrificio de la misa por la salud e intenciones de las familias Soto Santillán, Soto Rodríguez, Flores Santillán Flores. También por el señor Ávila, esposo de Martita, por su salud. También por el eterno descanso de Julia Venegas, Daniel Serrano Núñez, Luz María Sáenz, Estela Rodríguez, José Quilos, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos nuestros fieles difuntos, especialmente los que ustedes se han venido encomendando durante este mes de diciembre. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Que sus almas, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hoy vamos a celebrar la Santa Misa Votiva de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Para celebrar dignamente el santo sacrificio de la misa, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido con su sangre, por la participación en este santo sacrificio, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Queridos hermanos, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconformados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperares para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí, ¿cuánto más habrá de hacerlo para ti? No solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o en algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré, y esto lo firmo de mi puño y letra. Y eso para no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te
ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que muchos de nosotros alguna vez nos hemos encontrado en una situación, ya sea que la hayamos vivido en primera persona o nos haya tocado verla, en una situación donde a veces alguien, una persona, una tercera persona, vamos a decirlo así, pues dice algo o hace algo para confundir, y nosotros no queremos ni confundirnos nosotros, ni los nuestros, ni que los nuestros se confundan por lo que esa tercera persona pudiera estar haciendo o pudiese estar diciendo. Y a veces pues me imagino que ustedes han visto, por ejemplo, pongan un decir, que van a la casa de un pariente, ¿no? Y que en la casa pues a lo mejor el tío o el primo hace algo, o a lo mejor da un pésimo testimonio, o dice unas groserías, o a lo mejor platica de algo que no iba al caso y que a lo mejor le vamos a poner algo contra la moral, o defiende alguna proposición del mundo moderno, vamos a decir, que defienda la teoría y la postura y la aprobación del aborto, etc. Y entonces pues a lo mejor por ahí se discute, y cuando ustedes tienen una oportunidad en privado, ustedes le dicen a sus hijos: mira, hijo, eso que hizo tu familiar, o eso que hizo el tío, el primo, el pariente, tú no pongas atención a eso, no le hagas caso, él no está en lo correcto, no te confundas, ¿verdad? Yo creo que muchas veces ustedes han encontrado una situación similar, que han tenido que ustedes a lo mejor, puede ser en público, en privado, incluso hasta mismo a esas personas que dicen disparates, ustedes tienen que decir a sus hijos o a los que están con ustedes, pues no hagas caso, ¿verdad? Y no te confundas, no sigas eso, porque vas a acabar mal. Yo creo que el pasaje de San Lucas capítulo 17, 20 al 25, que acabamos de escuchar el día de hoy, es una situación como esa. Porque si nos fijamos bien, pues el Evangelio comienza narrando que en aquel tiempo los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús. Y los fariseos le hicieron la pregunta a Jesús sobre cuándo llegará el reino de Dios. Y Jesús les dio la respuesta. Entonces Jesús nuestro Señor les dice que nadie podrá decir está aquí, está allá, porque ya está entre ustedes. Pero acabado este segmento, vemos que el Evangelio continúa. Luego dijo entonces a sus discípulos, contestó primero a los fariseos que le hacían la pregunta, y que vamos a decir en cierto sentido querían meterle alguna zancadilla o querían distorsionar la doctrina de su Señor, pero entonces nuestro Señor voltea con los discípulos, y entonces ya no se dirige a los fariseos, se está dirigiendo a sus discípulos, como diciendo lo que el ejemplo que les ponía ahorita: no les hagan caso, no se dejen llevar por los tentáculos de estos, vamos a decirlo así, sinvergüenzas, que están interesados o están preguntando por otras cosas que a lo mejor pues sus preguntas son capciosas, son un poco tramposas y están
un tanto fuera de lugar. ¿Por qué los fariseos, ahora concentrados en el primer segmento del Evangelio, por qué los fariseos le preguntan al Señor Jesús cuándo llegará el reino de Dios? Ellos eran incapaces de darse cuenta que el reino de Dios ya estaba en ellos, ya estaba con ellos, o mejor, me corrijo, no en ellos porque no lo habían aceptado, estaba en medio de ellos, mejor dicho. Nuestro Señor Jesús vino a hacer presente el reino de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús vino a predicar, nuestro Señor Jesús vino a predicar el reino de Dios, vino a hacerlo presente, vino a hacerlo actual. Nuestro Señor Jesús predicó el reino a través de sus parábolas, por eso se llaman parábolas del reino de Dios, y también predicó el reino de Dios a través de las bienaventuranzas. Conocemos, por ejemplo, ese bello capítulo 5 de San Mateo, en los primeros versículos, son las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesús pronuncia en la cima del monte. Entonces nuestro Señor Jesús ya había hecho presente el reino de Dios en medio de ellos, y ellos no lo entendían, ellos no lo aceptaban, ellos no lo veían, estaban totalmente cegados por su soberbia. Pero además de esto, nuestro Señor Jesús había hecho presente y palpable el reino de Dios a través de sus milagros, a través, por ejemplo, de la multiplicación de los panes, a través de las sanaciones, a través de cuando Jesús nuestro Señor resucitó a los muertos, a la hija de Jairo, a Lázaro, a través de sus curaciones, de las sanaciones, de nuestro Señor haciendo ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos, levantarse a los paralíticos. Nuestro Señor a través de esas acciones estaba diciéndole al pueblo judío: el reino de Dios ya está aquí, ya está en medio de ustedes. Pero ¿cuál es la confusión de los fariseos? Pues que nuestro Señor Jesucristo hablaba a través de sus parábolas y a través de las bienaventuranzas del reino de los cielos, del reino de Dios. Lo predicaba, lo enseñaba y lo hacía palpable a su pueblo a través de los milagros, como he dicho. Pero los fariseos y los hombres mundanos de la época de nuestro Señor eran incapaces de verlo, de entenderlo, de comprenderlo, porque para ellos el reino de Dios consistía en otra cosa totalmente distinta. Y yo creo que ustedes saben que el reino de Dios, en la mentalidad torcida de los fariseos, de los escribas y de todos estos grupos religiosos desde el tiempo de Jesús, el reino de los cielos que ellos esperaban y que ellos concebían era un reino político, era un reino más mundano que otra cosa. El reino que nuestro Señor Jesús predicaba y el reino que nuestro Señor Jesús hacía palpable es un reino de la gracia de Dios, es un reino de la santidad, es un reino que hace actual, presente, hace real la salvación de Dios, es un reino de gracia. Pero los grupos religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pues ellos esperaban un reino más bien político. Sabemos perfectamente por la historia del pueblo de Israel que por culpa de ellos mismos, de sus pecados, de sus traiciones, de sus idolatrías, de abandonar tantas y tantas veces la ley de Dios, nuestro Señor los había castigado con malos reyes, malos gobernantes, con el destierro, con conquistas externas. Y en ese tiempo, pues, el pueblo judío, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pues el pueblo judío estaba conquistado por el Imperio Romano. Y los judíos mundanos esperaban o se imaginaban, se ilusionaban con un reino de Dios, pero un reino político. Ellos esperaban a un Mesías poderoso, humanamente hablando, a un gran caudillo militar y político que viniera a derrotar militarmente y políticamente la dominación romana, y que entonces el pueblo de Israel tuviese una gloria meramente terrenal, meramente política. Pero nuestro Señor Jesús no vino a instaurar el reino de Dios como una cosa meramente terrenal, como una cosa meramente política. Ese falso error, esa falsa equivocación, esa confusión tan terrible y tan maldosa que tenían los fariseos, los escribas, en tiempos de Jesús, querramos que no, se ha vuelto a revivir de los años 80, 70, 80 y todavía hasta nuestros días por acá, pues todavía por lo que en Latinoamérica conocemos como
la teología de la liberación, una distorsión totalmente del Evangelio, donde se busca un reino de Dios, pero un reino meramente político, un reino meramente mundano, un reino meramente material, y entonces como que la obra del pastoral de la iglesia solamente tuviera que ser una obra meramente social, que no vamos a decir que la iglesia no tenga que ser obra social, por supuesto que la pastoral social de la iglesia pues es una parte fundamental en la obra de evangelización, pero no agota, no hasta ahí llega, no hasta ahí se acaba todo, y no se limita solamente a eso, que es el horror de la teología de la liberación en muchos campos, ¿verdad? Pero entonces hemos de nosotros darnos cuenta este error que cometían los fariseos en tiempos de Jesús: confundirse maliciosamente y querer ver el reino de Dios como algo meramente político, algo meramente humano, algo meramente terrenal. Este error, esta confusión maliciosa, también, ya en otro aspecto, puede acontecernos a nosotros los católicos de hoy en día. Cuando a veces nos imaginamos una religión católica a nuestra medida. Cuando nosotros nos figuramos un reino de Dios a nuestra medida. ¿Cuántas veces no nos hemos topado, o a lo mejor nos iremos a topar, con personas, por ejemplo, que escogen su religión como vivirlo? Lo que llamamos la fe de supermercado, así se le suelen llamar. ¿Qué es la fe de supermercado? ¿Por qué le llaman así a esa fe? Pues es una falsa fe, es una mala vivencia de la fe. Pues es lo siguiente: cuando usted va al supermercado, por aquí hay varios, ustedes no voy a decir los nombres, pero ustedes ya lo saben, donde vamos y compramos nuestra comidita, ¿verdad? Usted agarra un carrito, entra y se pone entonces a caminar por los pasillos, y usted va a escoger lo que quiere, lo que necesita y lo que le conviene. Y lo que usted no quiere, lo que usted no necesita y lo que a usted no le conviene, eso usted no lo echa a su carrito. Y va, por ejemplo, por el pasillo y ve 3 marcas diferentes de mayonesa, y usted compara una con otra y con otra, y usted ve cuál le gusta más, cuál le conviene más, cuál le da más por mejor precio, ¿verdad? Y la que no le gusta, la que no le cuadra, la que no le conviene, la deja y sigue para adelante. Pues así hay muchos católicos hoy en día. Hay católicos que podríamos llamar, entre comillas, por utilizar un nombre, de supermercado, porque escogen de la Santa Fe Católica, escogen de las enseñanzas de la iglesia solamente lo que les conviene, solamente lo que les cuadra, solamente lo que les gusta, solamente lo que les acomoda, y lo que no, pues eso no. Yo soy católico, creo en Jesucristo, creo en la Santísima Trinidad, creo que la Virgen María es Madre de Dios. Pero no creo que el pecado de aborto, que el aborto, sea un pecado. Estoy de acuerdo en todo con la Iglesia Católica, menos en esa cuestión del aborto. Pues entonces tu fe es una fe de supermercado, ¿verdad? Escogiste lo que te gusta, lo que te cuadra, lo que te conviene, y lo que no, entonces lo hiciste nada más a un ladito. Yo soy católico, creo en la Santísima Trinidad, creo en los santos, creo en la Sagrada Eucaristía, creo en los sacramentos, pero porque creo en los sacramentos también creo que la mujer debe de ser sacerdote. Y no me cuadra eso de la iglesia de que las mujeres no pueden. Bueno, pues entonces repetimos, tu fe es una fe falsa, es una fe de supermercado, porque estás agarrando para ti solo lo que te conviene, y lo que no te conviene, no. Yo soy católico, creo en Diosito, pero yo no creo que tengo que ir a misa los domingos. O yo soy católico, creo en Dios, creo en la Virgen, pero yo no creo eso de que me tengo que confesar. ¿Y por qué voy a ir a decirle mis pecados a un sacerdote? Y así, una fe a nuestra medida. Una fe según nuestros propios esquemas. Una fe según nuestros propios entendimientos, torcidos muchas veces y equivocados muchas veces. Cuando los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? No le preguntan por el reino, voy a sonar redundante, el reino, lo que realmente es el reino de Dios. Le preguntaban, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Como lo concebimos nosotros, como a nosotros nos cuadra, como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos complace.
Queremos que venga un caudillo, queremos que venga un hombre poderoso, humanamente hablando, terrenalmente hablando, y que mande a volar a los romanos. Y que nos haga vivir en la gloria. Que nos haga gozar de todo lo que tenemos aquí. Que nos haga elevarnos por encima de todas las naciones, humana y terrenalmente hablando solamente. Eso es lo que ellos preguntaban y ese es el reino que ellos esperaban. No el reino verdadero. No el reino que nuestro Señor Jesús venía a anunciar y a hacer presente. Pues por eso digo, no caigamos nosotros en este error que podríamos caer, de que también nosotros preguntamos, ¿y cuándo vamos a ser verdaderos católicos? Sí, pero verdaderos católicos según Dios lo quiere, según Dios nos manda, según Dios nos lo pide. No como muchas veces nosotros equivocadamente podríamos estarnos ilusionando de lo que sería, según nuestro concepto, según nuestros parámetros, la Santa Fe Católica, y que no siempre lo es. Entonces tengamos siempre mucho cuidado de guardar verdadera fidelidad a Dios nuestro Señor, verdadera fidelidad a sus enseñanzas, verdadera fidelidad a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Tradición, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que son las enseñanzas de la Iglesia Católica de siempre, para que nunca caigamos en el error de hacernos una religión a nuestra medida, a nuestra conveniencia, a nuestro gusto y placer. Que el Señor, pues, por intercesión de la Santísima Virgen María, nos conceda esta fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.